Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con la Calva, el episodio número 6. El día de hoy tenemos a Fabián Rodas, ingresante a la carrera de medicina en el examen ordinario 2023-1, estudiante a su vez de la Academia Integral Class y ex asesorado mío en el Círculo de Integral Medic. Cuéntanos, Fabián, ¿cómo ha sido tu historia en síntesis para ir adentrándonos en materia? Ya luego nos vamos a extender, vamos a profundizar en ciertos detalles, como por ejemplo cuáles fueron tus puntajes, cuántos exámenes diste y sobre todo también qué sentiste cuando lograste el objetivo, es decir, el ingresar a la carrera de medicina de la UNT. Y además también pues mencionarles a todos los oyentes que este podcast tiene un propósito de orientación preuniversitaria, un propósito de que puedas escucharnos y aprender de los errores y de los aciertos que haya tenido Fabián a lo largo de su trayectoria como postulante a medicina. Así que sin nada más que decir, te escuchamos, Fabián. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Rodas Mendoza, ingresante de medicina en el último examen de admisión. Actualmente tengo 18 años, salí del colegio soy promoción 2021, soy de Chiclayo, pero mi lugar de natalidad es de Chepén. Y bueno, yo adelanté mi preparación y eso lo cuento porque fue creo que un acierto lo que yo hice, porque yo cuando estaba en quinta y secundaria me metí a la Academia Integral Class. Y adelanté la preparación de enero a marzo en un trimestral. Y fue como que un cambio brusco, ¿no? Porque del colegio a la pre no es lo mismo. Por más que yo también lo cuento, vengo de colegio privado, y lo cual agradezco mucho también porque me brindó, creo que, grandes cosas para mi aprendizaje. Pero igual el cambio era también totalmente rotundo, ¿no? Porque tú pasas de aprender de un tema quizás al mes a pasar a aprender un tema a la semana. Y no solo tan solo un curso, sino pasas a aprender casi 18 a 19 cursos. Y ese cambio lo sentí cuando recién estaba en quinta secundaria. Uh-huh. Bueno, me metí a ese trimestral, me chocó un poco. Para serles sincero, me chocó. Después terminé mi quinta secundaria, volví a la Academia Integral Class, otro trimestral, y yo era de las personas que decía, yo voy a postular cuando me sienta apto para competir. Yo no quiero ir a postular cuando quizás no sea lo recomendable, porque la mayoría también dice, no, pero igual anda postula, igual no pierdes nada. Pero yo era mucho de eso, ¿no? Yo quiero postular cuando ya me siento en capacidad de competir. Y por eso es que yo el examen de quinto no lo di, porque no me sentía todavía en capacidad de competir. No lo di el examen de quinto, desaproveché esa oportunidad. Y el siguiente, cuando ya me metí en inicios de enero de este año, al trimestral, y lo terminé ahí recién, ya fue mi primer examen de admisión, en abril. Fue mi primer examen de admisión y la primera vez que sentía esa presión de postular. Y bueno, no obtuve el puntaje para ingresar, pero lo que sí obtuve fue que estuve muy satisfecho conmigo mismo, ya que en tan poco tiempo había logrado aumentar mi puntaje quizás a mucho más de lo que yo esperaba. Uh-huh. Y entonces me puse a otro ciclo. La Academia Integral me becó, me dio beca en el Círculo Integral Medic, el cual agradezco muchísimo. ¿Cuánto puntaje hiciste, Fabián? Cuéntame, en ese examen. En abril saqué 206. 206 como primer examen. Sí, como primer examen saqué 206. Sí. Y te cuento el trimestral que me metí cuando estaba en quinto. Uh-huh. Yo el primer simulacro que di saqué 50, 40 puntos por ahí. Wow, O sea, vale. 50, 40 puntos saqué. Y yo también era de esa idea, ¿no? Yo decía, yo sé que ingresar a medicina no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil, el camino va a ser muy largo,
pero tampoco quiero que lo sea demasiado, ¿no? Ujú, Quiero, si hay maneras de acortarlo, lo tendré que hacer cueste lo que cueste. ujú, Y ahí fue donde me choqué con tu canal, ¿no? ujú. Donde vi, mira, acá hay un alumno que ha pasado por esta situación que yo quiero pasar y a ver, voy a ver qué tal, ¿no? Ajá. Y ahí me comí todos tus videos. ¿Así los viste todos o casi todos? Casi todos, pues no. Hay algunos que sí duraban harto, ¿no? Por ejemplo, Claro. revistas casi no. Y, y ahí fue como empecé, ¿no? Empecé a corregir mis errores. Yo era mucho, a ver, yo era mucho por así decirlo, medio alocado era para estudiar. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, Cuéntanos. porque, por ejemplo, yo decía, psicología, eran 15 temas psicología, Ujú, pero yo en los simulacros no me iba tan bien, pero no me iba tan bien en el sentido de que, por ejemplo, es la primera vez que yo estaba viendo psicología, recién iba en la semana 4 y había preguntas de la semana 12 por ahí quizás. claro, Y yo como decía, todo simulacro. Ujú, claro, yo decía, a ver si es que en esta semana avanzo 5 temas y la otra semana avanzo 5 temas más, ya seguro mis 5 preguntas de psicología y ya tengo 20 puntos y o sea, me viene bien, ¿no? Ya pasó casi a 60, 70 por ahí. ujú. Y empezaba, estudiaba 5 temas así a una semana y la otra semana 5 más y ya está. Y era así. Y después me choqué con el primer hábito de estudio, ¿no? Que ya después lo, por decir mejor cómo lo usé, que es el clase hecha, clase aprendida. Ujú, El avanzar claro. lento, pero avanzar bien. No Ujú. avanzar por avanzar. Totalmente. O Y sea, tú entonces, digamos que eras del tipo de estudiante que, claro, tu visión era avanzar por tramos y sellar cursos cuando antes, creo, ¿no? O sea, es como que, ya, llevo esto y lo tajo y ya está. claro, sí, Eso tiene cierta así era. efectividad, ¿no? Porque te genera un aumento, creo yo, ficticio en el puntaje. Yo he visto esto en bastantes estudiantes. Depende del tipo de estudiante, ¿no? La generalidad es que, vale, te genera un aumento ficticio de puntaje. Ahora, si tú tienes la capacidad de la capacidad desarrollada, ¿no? De que eso que estudias por tramos lo recuerdes de ahí hasta el examen de admisión, bienvenido sea. Pero la mayoría de mortales, de nosotros, o al menos como yo me considero, vale, lo aprendo por un tramo, genial, ¿no? Aumento mi puntaje durante 2, 3 semanas, aumento esos 20 puntos que mencionas, ¿no? Genial. Pero es un momento ficticio en realidad, porque has estudiado algo con intensidad, has estudiado algo con la necesidad de acabarlo, incluso algunos con cierta desesperación tal vez, ¿no? Y sí, aumenta tu puntaje, pero no crea esas conexiones neuronales necesarias para que el día de mañana, 5 meses después, 4 meses después o 3 meses después, en el examen de admisión, seas capaz de recordarlo. Por otro lado, si tú estudias con tranquilidad y constantemente, clase hecha, clase aprendida, sea el tema que fuese, claro, no vas a lograr ese impacto veloz de aumentar 20 días de la noche a la mañana, pero al final en tu puntaje van a haber más 20 puntos. Y van a ser 20 puntos seguros, porque te centraste en estudiar bien y claramente cada tema que llevabas cada semana. Ahora, también es diferente, hay algo que considerar, el tema del tiempo. Sí, tú lo avanzaste por tramos, genial, pero no vas a comparar la efectividad de la información que grabó el que estudió por tramos, que estudió 5 temas en una semana, con el que estudió 4 temas en un mes. Porque hay mayor huella, hay mayor información que graba, pues el que estudió de manera pausada. Claro, el resultado no es inmediato, frustra, cansa, ¿no? No te alegra demasiado como aumentar bastante puntaje de un día para otro. Sin embargo, a largo plazo, pues es más beneficioso, ¿no? Te sigo escuchando, Fabián, cuéntame más. Ya, entonces, pasé a Integral Medic. A su vez, el Integral Medic era toda la tarde, Ujú, porque es un paralelo, claro, es un paralelo. ujú. Yo no estaba yo la mañana sí la tenía libre, a diferencia de todos mis compañeros de Integral Medic, yo sí la mañana la tenía libre. Entonces decidí meterme a otra academia Ujú.
Y entonces lo complementé, ¿no? El Ujú. Integral Medic con mi otra academia. Ujú. ¿Cuál era tu Y otra entonces, academia? Vesalius. Ujú. Y entonces, así fui avanzando el semestral eh, hasta el examen de admisión de octubre, donde ya lo pude lograr. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y qué fue lo que más te costó, Fabián, durante tu preparación, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente tú te diste cuenta? Mira, esto tengo que lograrlo, tengo que hacerlo. Si quiero ingresar, quiero mantener esto. Honestamente, ¿qué fue lo que más te costó? ¿O no hubo algo que te haya costado? Te escucho. A ver, lo primero es física. Creo que, creo que le pasa a casi todos los que recién empiezan a prepararse que les cuesta física. Y a mí también. Ujú, También pasé por ese momento en el cual yo recuerdo mucho el primer trimestral que estuve en Integral, ujú, donde en Integral lo dividían así, ¿no? Física 1 y Física 2. ujú. Y en Física 2 yo me acuerdo que en el tema de electrodinámica, no, o sea, no le entendía, así no sé, no me entraba a la cabeza electrodinámica, no, por ningún lado me entraba a la cabeza. Pero yo Ujú. sí veía el profe decía, a ver la 20. Y yo veía así los comentarios, ¿no? La 20 la 20 la 20 la 20 la. Y yo lo que siempre que yo al menos decía, ¿no? Yo algún día quisiera ser como ellos, ¿no? O sea, ni bien sale la pregunta, darle la clave al profe. Ujú. Pero en esos momentos no, todavía no me sentía en capacidad. Y lo que sí, en ese trimestral que estuve, era que yo, más que resolver por mí mismo, era tratar de prestar atención a todo lo que podía el profe. Era Claro. más mirar cómo lo hacía el profe, Observar, a tratar analizar. de, ajá, era más eso, ¿no? Tratar de mirar cómo lo hacía el profe. Porque quizás yo decía, a ver, quizás este problema es igual al otro, pero creo que mejor lo miro cómo lo hace el profe de nuevo y a ver, quizás gane algo. Y yo ese primer trimestral hacía eso, ¿no? Mirar cómo lo hace el profe, más que resolver por mí mismo. Ya en el segundo trimestral que estuve, ya me empecé a resolver más. Y en física, este, lo que sí es que me costó, a mí física no me gustaba. Yo cuando salía del colegio no me gustaba para nada física. Sí, yo física lo odiaba. Yo era de los de la idea que me ponía a hacer cuentas, ¿no? A ver, inglés no estudio, no sé inglés. A ver, geografía tampoco lo voy a estudiar. Eh, y física, como tampoco no me gusta, no lo entiendo, tampoco lo voy a estudiar. A ver, son 12 preguntas menos, 88, 82, 88 por 4, 350 y tantos. Ah, sí la hago todavía, sin física. Y Igualito que yo. no sabía la barbaridad que estaba hablando ahí en ese Ujú, momento. Pensar ingresar sin física. ujú, Y, y entonces le pregunté a mi amigo de mi colegio cómo él aprendía física, ¿no? Porque él sí sabía física. ujú. Él sí sabía física, le salían los problemas. Chavi, ¿cómo sabes física, no? ¿Cómo se aprendí física? Y me recomendó el canal que fue el santo remedio para física. Bueno, ¿Cuál? para mí. Y es Física Pre. No sé si Ujú. lo conozcas. No, no, la Física verdad no he Pre escuchado. Ujú, es, es un profesor que enseña para San Marcos, ujú, pero el prospecto de San Marcos es el mismo casi. Yo ujú. me acuerdo que hay cerca de 44 videos así de teoría para San Marcos Wow. y los terminé los 44. Los 44 los vi. Los 44. Y era tan diferente esa clase a la clase que recibí en la academia, porque en la academia se avanzaba, trataba de correr, y más en un trimestral, ¿no? Porque en un trimestral hay mucho menos tiempo. Ujú. Y en cambio, en los videos ahí iba tranquilo, ¿no? O sea, miraba el tema, lo entendía. Y encontré me empezó a gustar la física. Y ya cuando Ujú. me empezó a gustar, me empezaban a salir los problemas, ganaba más confianza, y ya todo empezó a florecer ahí. Claro. Y Ujú, ¿continúa? ya, bueno, y eso era uno, ¿no? Eso fue en física. Antes de pasar al Y en otro geometría. punto que también te haya costado, ¿no? Confírmame. ¿Tú llegaste a tener ese feeling de gustarte física
cuando comenzaste a entenderlo y a resolver y a dominar problemas, ¿no? Claro, sí, porque yo antes me sentía así como que en incapacidad de resolver un problema. Yo te comento esto de cuando en integral teníamos exámenes diarios Ujú, y yo era mucho de, a ver, como recién salí del colegio, yo creía que sabía física, ¿no? Yo ujú, creía que sabía física. No, y no es lo mismo, pues una física del colegio es aplicar fórmula y ya está, ya ujú. salió. Pero la física que me choqué esos diarios era otra, era comprender el problema y, Claro. o sea, yo recuerdo que no había ningún problema de gráfico, así todos eran textos, todos eran textos. Ajá. Y yo un texto llevarlo a plantear el problema ya era otra cosa. Ujú, Y yo recuerdo el primer diario que di de física no me salió ni una, o sea, saqué cero. ujú. Y al siguiente diario otra vez cero. Y al siguiente una. Al siguiente cero. Y así. Y, de- y después, recuerdo mucho que la academia dijo, que en física varios alumnos están saliendo bajo. Ujú. Dije, no soy el único. Ah, Hay ya. varios que salen igual que yo. Y nos puso reforzamiento por las tardes de física. Vale, 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 entiendo. Nos puso reforzamiento por las tardes de física. Y después, conforme iba avanzando, me di cuenta que las preguntas de los simulacros eran más difíciles que las diarias. No, Y, o sea, o sea, era totalmente exiliado, ¿no? Estabas con respecto al tópico, ¿no? claro, Porque ajá, sí, si te sentías estaba ya, ¿no? Si te, totalmente. si te sentías ya raro con las diarias, con no hacer ninguna, o una, yo no me imagino el sentimiento que hayas tenido con el simulacro, ¿no? Pero así se No, y en parte. el simulacro todavía, por ejemplo, si es que yo en MRU me salían todas las del diario y me venía una de MRU en el simulacro, ya no la hacía porque la del simulacro era más difícil todavía que la de Mm, las diarias. sí. Y Ujú. otra, y después me di cuenta conforme iba avanzando que las preguntas que venían en los exámenes anteriores, ordinarios, eran más difíciles todavía que las de los simulacros. O sea, yo subía un nivel y me esperaba otro, subía un nivel, me esperaba otro, subía un nivel, me Ajá. esperaba otro. Y Sí, era así. totalmente, Y eso totalmente. fue, y eso fue en física. Vale, vale, Y el vale. otro curso fue geometría. Geometría también y lo mismo, ¿no? No me gustaba. Creo en el colegio le, los profesores que tenía quizás no me ayudaban mucho a cómo comprender la física. Porque Ujú. la física no es tanto aprender 10 propiedades, 10 fórmulas No. y ya está, ¿no? Así no funciona la geometría, perdón. Ajá. Yo cuando recién ingresé al trimestral de Vesalius y me enseñó el profesor Cheplex, Ujú. recién comprendí cómo en realidad se aprende física. Geometría. Y aprendí geometría, perdón. Y Ujú. entonces, conforme iban pasando las semanas, empecé a agarrarle gusto al curso que menos me gustaba, que era Ujú. geometría también. Y me gustaban las clases de Cheplex, eran divertidas también, porque el profe hacía preguntas que sabía que la mayoría iba a caer y quieras que no quieras, caías ahí en lo que preguntaba. Ujú. Y me gustaban, eran bien entretenidas. Y después ya me enteré que tenía un círculo y ya todo fluyó en geometría. Ujú. Ahí es muy importante entender que, mira, hoy en día en física vienen 8. Cuando yo postulaba en el año 2018, 2019, venían 13, ¿no? Y de geometría, pues bueno, vienen igual 2, 3, a veces 4 preguntas, ¿no? Pero es interesante como un postulante a medicina, que así debería ser, ¿no? Le pone punche a cualquier curso que fuese. Y esa es la clave realmente de lograr el ingreso, ¿no? Porque muchos lo que hacen, y escucho esto bastante, ¿no? No, es que no me gusta física y deseo no llevarlo y voy a hacer 350 puntos, ¿no? Sin física. O no me gusta geometría, no lo entiendo, qué asco los gráficos, las fórmulas, la geometría analítica, espacial, la geometría plana. Y no estudian geometría. Y luego el chico como tú, que sí estudió, va al examen de admisión, aprovecha las preguntas, las marca y obtiene la vacante. ¿Por ser genio? No.
porque hizo lo que se debía hacer, que es estudiar los cursos te gusten o no. Tú llegaste a dominar física, llegaste a dominar geometría. No fue de la noche a la mañana, no fue en un trimestral. Claro, tampoco fue en 10 años o 5 años de preparación, pero fue por constancia, dedicación e interés de ti por aprender, ¿no? Porque uno puede tener profesores de la patada, la mejor academia, etcétera, pero si no está interesado, no se van a generar los cambios necesarios. Coméntame más, de ahí vamos a conversar tal vez, ¿no? Dependiendo, bueno, si yo tengo una pregunta aquí preparada sobre los cursos o complementos que hayas usado, pero quisiera más escuchar por parte de lo que me mencionaste del círculo del Cheplex, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia o qué es lo que aprendiste de ahí? ¿Qué es lo que consiste, ¿no? Más o menos cómo es ahí la idea de su academia. ¿Y cómo se llama? Creo que es Educate Pre, ¿no? Sí, Edúcate Pre. Claro. Yo recuerdo que iniciaba el ciclo, el nuevo ciclo que me metí por fines de abril. Ujú. Y Claro, el semestral, ¿no? sí, yo era uno de estos, ¿no? Porque el problema de física, yo con los videos del canal que te digo, yo ya lo había estaba ya casi solucionado. Ujú, Ya estaba ya un 75% ya el problema solucionado. ujú, Pero el problema que todavía tenía era geometría. ujú, Y, y yo también tengo, lo que sí siempre he tenido es que hay frases de personas que se me quedan grabados así por el largo de mi vida. ujú, Y una de esas frases, la que escuché al director de mi colegio, ¿no? Te cuento, ¿no? Mi profesor, el director de mi colegio, se fue de viaje a Cusco ujú, y lo dejó como provisional a otro profesor, ¿no? ujú, Y le dijo, el profesor nos contó esta historia. Nos contó que había ciertos problemas, ¿no? En el colegio. Y le dice, director, hay esto, hay esto. No, y el director le dice, no, no me traiga los problemas, busca soluciones. Y esa frase como que me marcó desde que me lo dijo, me marcó y siempre trataba de hacer eso, ¿no? No darle tanta vuelta al problema, sino tratar de buscar soluciones. Y eso es lo que hacía en geometría. No decir, ya fue geometría, ya no lo estudio, es difícil, no me gusta, sino a tratar de ver cómo es la manera de entender geometría, cómo se estudia geometría, cómo aprender geometría. Y entonces ahí fue como traté de buscar, ¿no? Las soluciones. Y justo me encontré con que el profesor Cheplex tenía un círculo. El círculo empezaba por junio, más julio más o menos. Entré y lo que sí es que cada tema que avanzábamos o sea, ya este tema ya prácticamente ya no lo volvías a estudiar ya hasta prácticamente hasta el examen prácticamente, porque ujú. o sea, quedaba tan bien enseñado cada tema con 40 preguntas de cada tema que ya casi no era necesario ya estudiarlo más. Claro, Ya, dominabas, ¿no? ya claro, tú por ejemplo en triángulos, recuerdo, en congruencia, uno veía 40 problemas y ya se volvía experto ya en congruencia. Aunque no tanto así, porque quizás siempre hay problemas que por ahí uno no sabe, pero o sea, Ujú, como que iba ganando más cancha de lo que tenía, más ujú, experiencia. Y eso fue lo que me ayudó, ¿no? Cada tema que avanzábamos era un tema sellado, cada tema que avanzábamos era un tema sellado. Y así. ujú. Claro, no sé si recuerdas, pero hay una analogía muy importante que yo siempre menciono, y es la analogía del castillo, ¿no? La cual se centra, ¿no? En que uno viese su preparación como un castillo hermoso que está formulando, donde tienes que construir paredes, techo, un piso, y para poder lograr ello hay que colocar los ladrillos, ¿no? Ahora un postulante desesperado, ¿qué hace? Como trata de poner esos ladrillos o construir esa pared o levantar esas paredes de un día para otro. Pero un postulante inteligente se centra en poner los ladrillos de manera perfecta para que día a día y semana tras semana se construya una buena preparación. Y es eso, los ladrillos son los temas, ¿no?
Claro, sí. Y eso me di cuenta también en los cursos de letras, que de nada sirve lo que estaba haciendo, ¿no? De estudiar así a lo loco cinco temas en una semana si no los voy a estudiar bien. O Ujú, sea, si yo voy a construir mi castillo, como dices, o sea, que sea bien construido y que al final en el examen no se venga abajo, ujú, sino que cada castillo que ponga sea bien puesto y llegar a un punto de yo decir, ya que venga lo que venga, al final ya lo estudié todo y lo estudié bien. Y tener esa confianza en ti mismo. Y eso es lo que trataba de hacer en todos los cursos, ¿no? Por ejemplo, si economía tenía 17 temas, yo no me iba en el tema 15, me tenía que ir en el tema 17. No lo dejaba el tema 12 al azar, lo estudiaba los 17. Y si por ahí tenía dificultad en el 15, trataba de ver quizás por ahí, porque siempre en todo ciclo hay un feriado que te dan. Por ejemplo, el feriado que nosotros nos dieron fue 28 de julio, por ahí más o menos. Yo traté que ese día sea para recuperar temas que yo tenía una lista negra de temas. ujú. Por ejemplo, uno de que estaba en esa lista era un tema muy largo, que era célula eucariota, que es un tema larguísimo. No lo pude estudiar en una semana. Ujú. Entonces, ese día que nos dieron libre, traté de estudiar célula eucariota. Y ahí recién lo pude terminar. Entiendo, Y eso es entiendo. lo que, y eso es lo que apliqué, ¿no? No, por ejemplo, si hay 17 temas, estudiar los 17 y los 17 bien. No dejar ninguno al azar. Porque quizás ese tema que deje, ese tema me viene. Ujú. No. Llegar al Claro. punto de decir, ya estudié todo, ya lo estudié bien, que pregunten lo que sea porque ya estoy bien preparado. Ujú. Justo eso que mencionaba Fabián, el tema del feriado, es algo clave, clave y básico totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también tenía esa decisión en esos momentos del feriado, ¿no? Y era, a ver, el 98% en un feriado no estudia, ¿no? El 98% en un feriado va a vacacionar, va a holgazanear, va a olvidarse que está en un limbo entre la academia y entre el colegio y la universidad, y va a olvidarse sus prioridades y se va a echar o tirar al abandono, ¿no? Ese es el 98% de postulantes. Por eso que luego ingresa una minoría totalmente, bueno, valga la redundancia, pequeña, ¿no? Porque son esas personas que están dispuestas a sacrificar ese feriado, a sacrificar ese año nuevo, a sacrificar ese cumpleaños. Y dicen, vale, sí está bien, es feriado, voy a pasar las 2, 3 horas con mi familia, pero el tiempo restante me tengo que sentar a estudiar, tengo que estudiar, porque el tiempo restante que yo tenga, ese 98% no va a estudiar nada, pero ese 2 que está dispuesto a sacarse la mugre con tal de lograr la vacante en el próximo examen que venga, va a seguir estudiando. Y si ellos ya me llevan ventaja, esa ventaja la van a aumentar mucho más. Y si yo estoy adelante de ellos, la ventaja que les llevo se va a recortar. Entonces lo más inteligente es, sí, está bien, feriado, es tu cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, pasa tiempo con tu familia, pero no te tires al abandono. Recuerda que hay temas por estudiar y lo que mencionas, que siempre hay feriados, que siempre, lo que yo decía, siempre hay tiempos muertos. En la misma academia, llega tarde un docente, no se da una prueba diaria, pasó algo con el simulacro, aprovecha y resuelve temas, aprovecha y estudia eso que sabes que te falta. Porque si no, va a llegar el día de mañana y vas a decir, uy, no me alcanzó el tiempo, son muy poco, son 6 meses es muy reducido, debía haber estudiado más, ¿no? La fase de arrepentimiento, ¿verdad? Claro, sí. Yo trataba también de no llegar a ese punto, ¿no? Yo era muy este ciclo que empieza en abril, voy a tratar de dejar todo en la cancha, como se dice, Ujú, para que a fin de ciclo o sea, ya lo di todo, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ni tanto así, ¿no? Porque ujú, esa frase es como decir, de lo dejo a la suerte, ¿no? Pero, ujú. o sea, llegar al punto de decir, ya lo di todo y, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? Claro, Estoy contento conmigo mismo, pase lo que pase en el examen, yo estoy satisfecho conmigo mismo.
totalmente. Y yo era muy de eso, ¿no? Por eso yo decía, si es que el ciclo pasado yo no estudiaba los domingos, pues este ciclo el domingo va a ser un día más de clase. Va a ser como si fuese un lunes. Si es que yo antes, por ejemplo, a ver, yo era mucho también de quedarme hasta las madrugadas. Ujú, No era disciplinado en mis horas de sueño. ujú, Y yo decía, a ver, si el ciclo pasado dormía 3 horas, yo en este ciclo no, ujú, mis 6 horas cumplidas, si no, no me sirve de nada. Y ujú. era muy disciplinado con eso. Y también, por ejemplo, si en las tardes también descansaba, ¿no? Siempre 1 hora descansaba todas las tardes. Y yo decía, si es que el ciclo pasado antes dormía hasta las 5 de la tarde, de 3 a 5, pues no, de 2 a 5, perdón. Pues este ciclo no, lo voy a reducir a 1 hora nada más, de 3 a 5. Y a las 3 en punto ya me estoy levantando y exageradamente a las 3 y 5 ya estoy estudiando en mi escritorio. Pero tengo que ser bien disciplinado con mi horario. No lo puedo romper y si es que lo voy a romper, que sea por algo muy urgente, porque no lo voy a estar rompiendo para ir al cine, para ir a jugar, o sea, por esas cosas no, ¿no? Que sea algo muy urgente para el cual yo voy a romper mi horario. Claro, totalmente, Fabián, totalmente. Eso del sueño, ¿cómo lo aprendiste? Porque es clave eso, ¿ah? O sea, créeme que la Ya, generalidad como estudiante, que yo es como asesor que yo escucho, es que la gente no duerme, los estudiantes no duermen. Pero luego se preguntan también por qué no grabo la información que leo, que estudio. ¿Cómo lo aprendiste? lo del sueño me parece que lo escuché en una asesoría tuya, la primera asesoría me parece, Ujú. Ah, las la primera asesorías asesoría, generales que yo daba. claro, o sea, sí, me parece que ahí lo escuché lo del sueño, Ujú, me di cuenta, entonces acá algo está mal, ¿no? Porque ¿de qué me sirve estudiar hasta las 3 de la madrugada si esas horas que yo había estudiado ya mi cerebro ya no está en 100%, ya no le he dado tan bien, o sea, no sirve de nada. ujú. Y, y así fui corrigiendo ese error, ¿no? Y aprendí a ser disciplinado con el sueño. Si tengo que dormir 6 horas, 6 horas duermo. A las 2:30 me tengo que acostar, me acuesto a las 2:30 y no me estoy extendiendo hasta la 1 ni hasta las 2, sino a esa misma hora ya me voy a dormir. Yo Ujú. así todos los días. Claro, sí, yo siempre les mencionaba eso en las asesorías integral. Es clave el tema de la organización. Mucho cuidado con confundir. Ah, es que como postula a medicina o a civil o industrial o una carrera que pide mucho puntaje o a derecho, ¿no? Necesito sacrificarme, necesito estudiar más, no tengo que dormir 6 horas, tengo que dormir tres, tengo que dormir cuatro. Y al final caen en ese bucle completamente negativo, donde aprenden ellos, ¿no? Aprenden que mientras menos duermas, significa que es mejor, ya que te está sacando la mugre, más que los demás, ¿no? Cuando en realidad el estudiante que duerme de esa forma es un estudiante desorganizado, ni no hay más, no, no es un estudiante talentoso, sacrificado, buena persona, ¿no? Es alguien que lamentablemente no ha aprendido todavía el tema de cómo dormir correctamente y el tema sobre todo del manejo de la homeostasis interna por parte del ciclo circadiano. ¿Qué tipo de estudiante va a ser aquel que quiera dominar un tema y que durante la tarde o la mañana se muere de sueño? ¿No? ¿Qué tipo de información vas a grabar? Y eso es algo que también se tiene que tomar bastante en cuenta. Con esto quiero pasar, ¿no? A que me cuentes si hubo algún hábito que te costó bastante en adquirir durante tu preparación. A ver, el primer hábito que me costó fue el clase hecha, clase aprendida justamente. Yo no era Ujú, muy hincha de eso. Yo ujú, era más y no lo asimilé a la primera. Yo era más, por ejemplo, tengo diario, teníamos diarias, pues. Yo decía, tengo diaria de MRU la otra semana el jueves. Era martes. Mi diaria de física es la otra semana el jueves. Entonces digo, voy a estudiar el miércoles en la noche, un día antes de que me toque la diaria. Y así hacía con todos los temas. ujú. Y, y esa era mi manera de estudiar, un día antes de las diarias. Y me comencé a Claro. dar, y
darme cuenta que estaba totalmente en un error, porque la clase, a lo mucho puedo demorarme 24 horas, como decías, en estudiarla. Porque siempre hay cosas que el profe dice en la mañana, explicaciones, que tú cuando lo estudias después de una semana, ya no te vas a acordar de la explicación. Tiene que ser ese mismo día, ese mismo instante, para que lo puedas sellar de una mejor manera que después de una semana. Claro, totalmente, ¿no? Porque cuando nosotros naturalmente tenemos esa curva del olvido, ¿no? Que eso sí lo he explicado y te lo he explicado bastantes veces, ¿no? Pues es un plazo de 1 a 3 días, ¿no? Donde uno recuerda entre un 80 a un 60%, 50% de la información que ha llevado. Pero si yo lo dejo 4, 5, 6 días, una semana, voy a recordar un 10, un 15, un 5%. Entonces, ¿qué tipo de memoria voy a formar? ¿Qué tipo de recuerdo voy a formar con un 10% de la base que me llevé de la clase que recibí, ¿no? De la clase que recibí. Y eso es algo que uno tiene que tener bastante en cuenta. Quisiera preguntarte también, Fabián, ¿no? Si tú comprendiste lo que conversábamos, ¿no? Que acerca del querer, ¿no? ¿Te acuerdas que te mencionaba? Y tú mismo lo acabas de mencionar en esa frase, ¿no? Si Dios quiera. Y esa frase es bastante pues nos pone a pensar bastante, ¿no? Porque, claro, algunos dicen, ya, si Dios quiere lo va a hacer, ¿no? Entonces, una mano divina va a llegar y te va a poner tu trámite de certificado de ingresante a la carrera, y no es así, ¿no? Tu ficha de matrícula. Entonces yo siempre les mencionaba, ¿no? El tema de que, miren, ustedes están postulando medicina y deben entender que el hecho de que quieran la vacante no va a hacer ningún tipo de diferencia, ¿no? En que tú lo logres o no. Pero si tú creas un sistema de hábitos y de acciones comprometidos con el estudio, es mucho más probable que lo logres. Pero no hay nada que nos asegure al 100%. Te escucho, Fabián. ¿Comprendiste esa parte? Yo creo que sí, pero quisiera escucharte más. Claro, sí, totalmente. Lo que todo alumno o postulante quiere es justamente ingresar, ¿no? Todos lo quieren, pero vamos a ver quién es más hábil en la manera de lograrlo, quién forma mejores hábitos para que esa carrera, para que en esa carrera tú llegues más rápido, para que quizás esa carrera no se haga tan larga. Y yo aprendí a darme cuenta, ¿no? Que cuando fue mi examen de abril, yo salí en el puesto 106. Ingresaron 24, no, casi 30 me parece que ingresaron. Y yo dije, no, hay cerca de 70, no, claro, no hay cerca de 76 alumnos que están por encima mío, que me han ganado. Y aparte yo era consciente también de esto, que el puntaje que había sacado no era tan realista. O sea, yo era consciente que el puntaje que había sacado en ese examen no era tan realista, porque los temas que me vino, o sea, eran todos los temas que me habían enseñado en el trimestral. Porque en el trimestral son obviamente 12 semanas contadas, y cada tema no tiene 12 semanas. Cada curso no tiene 12 semanas. El curso más corto a lo mucho tendrá 15. Y esos son los más cortos. Hay de 17. Química, por ejemplo, tiene casi 30 con toda orgánica. Física igual. Matemática, 24 temas y así, ¿no? Y yo me di cuenta que ese examen que yo había dado, justo me vino los temas que yo sabía. Y en RV igual. En RV, no me vino prácticamente texto de macroestructura. Eso que no sabía, no me vino. O sea, estaba bien suertudo ese examen y pude sacar esos 206 puntos. Y yo me di cuenta que ese puntaje que había sacado no era tan realista. Claro. Y yo dije, entonces, si en realidad, el puntaje hubiese sido más realista, en realidad no me han ganado 76. Me han ganado mucho más. Y tengo que buscar maneras de que yo llegue mucho más rápido a la meta que ellos. O pasarlos a ellos. Y entonces traté de buscar maneras, ¿no? Por ejemplo, yo dije,
Si la mayoría no estudia historia, pues yo sí lo voy a estudiar. Si la mayoría química orgánica lo estudia faltando una semana o en un repaso, pues yo lo voy a estudiar desde el día uno. Si la Ajá. mayoría filosofía lo estudia la primera mitad del ciclo y cívica la otra mitad del ciclo, pues yo lo voy a estudiar los dos desde el inicio hasta el final, paralelamente. Si la mayoría, a ver, te cuento, la academia donde en Vesalius, los simulacros eran de 6 a 9. Ujú. Después de los simulacros, yo preguntaba, y lo que la mayoría me respondía era que después del simulacro terminaban cansados y se iban a dormir. Ujú. Eso era lo que todos me respondían. Y, y entonces yo dije, como acá la mayoría duerme, yo acá voy a aprovechar para estudiar un curso que nadie lo estudia. Y voy a empezar a cortar esa ventaja. Y entonces ahí empecé a estudiar historia. Claro. Y después de cada simulacro me ponía a estudiar historia, que era amplio también. No, historia no es un curso tan corto que digamos, sí es amplio. Hay Ujú. algunas clases que duran 2 horas, hay Ujú. algunas 2 horas y media. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial me acuerdo que era larguísimo. Ujú. Y así, ¿no? Empecé a estudiar. Y lo mismo con cada curso, ¿no? Empecé a buscar maneras, empecé a diferenciarme. Esa era la palabra. Quería diferenciarme. Si Ujú. la mayoría de esa no viene, pues yo sí voy a estudiar esa que dicen que esa no viene. Ujú. Salvo, o sea, tampoco al extremo, pues no, salvo si es que no está en el prospecto, obviamente no va a venir, ¿no? Claro. Pero hay algunos que dicen que esa no viene porque hace tiempo que no viene, Ujú. pero ya ha venido. Pero nada quita que puede volver a venir, ¿no? Claro, a eso voy, ¿no? Por eso yo decía, voy a tratar de diferenciarme. Si hay un tema Y que, así, disculpa por cortarte, en RM, por ejemplo, yo me acuerdo que cronometría no está en el prospecto. cronometría. Toda No, a ver, la parte de claro, no relojes está. no No, está. no está. Igual que también análisis dimensional. La parte de física tampoco Tampoco, está. física no está. Claro, Ese eso. debería ser el primer tema de física. Ujú. Pero no, no está. Continúa, continúa. Claro, y así, ¿no? Trataba de buscar maneras de cómo diferenciarme de los demás alumnos. Ujú. De, por ejemplo, en los semanales, yo siempre veía una constancia en mi manera de estudiar. Eh, Siempre en los semanales salía dentro de los primeros. O era el Ujú. primero o estaba dentro de los primeros. Y eso me demostraba que cada tema, cada semana, era de los mejores en mi salón. O lo estudiaba bien. Ujú. Y junto con la constancia, o sea, cada semana le salía bien. Semana uno bien. En semana dos, primero, segundo, primero, segundo, y así. Y esa constancia al final de ciclos, Fabián, Fabián, quiera que ¿me no quiera, va, escuchas? va, va a traer sus frutos. Hola, hola. Creo que tengo problemas, no sé, creo que es tu red. ¿Sí me escuchas? O es mi internet tal vez. A ver. Sí, 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 te escucho. Hola, 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 Sí, hola. sí, te Creo escucho. que ya volvimos. Creo que Sí, sí, me... hola, hola. Vale, vale, un segundo. Ya, ahora sí. Ha habido un lag tremendo, no sé en realidad de qué conexión. Pero puedes volver a repetir esa parte. Me estabas mencionando de que te diste cuenta que claro, que el semanal te evidenciaba de que estabas estudiando correctamente semana tras semana, ¿no? Sí, semana tras semana yo veía que, por ejemplo, salía primero, segundo, pero nunca bajaba de ese top, ¿no? Del top 3. Ujú. Y así, semana uno, semana 2, semana 3, semana 4. Y quiera que no quieras, esa constancia al final de ciclos va a traer sus frutos. Va a haber un momento considerable del inicio del ciclo hasta el final, con esa constancia. Claro, totalmente, totalmente. Me he dado cuenta que en realidad todo lo que mencionas es en realidad lo que yo también menciono, ¿no? En las asesorías y me da mucho gusto.
Y justo sobre eso te menciono porque quisiera pasar a la pregunta. Tú sabes, ¿no? Yo he conversado contigo antes del podcast y yo lo que quiero acá siempre y en cada uno de los episodios es honestidad, ¿no? No ser un tipo de podcast que oculte información, que la cambia, que la altera, que la trastorna, sino que en realidad dice las cosas como son. Y si algo está mal, se tiene que mencionar. Es por eso que quisiera saber tu opinión brutalmente honesta, ¿no? De cómo fueron las asesorías que yo te di, ¿no? Porque, ahora, yo les explico esto a la audiencia. Yo he trabajado en Integral desde el abril del 2022 hasta diciembre, el 20 de diciembre de 2022, ¿no? Antes había trabajado también, pero no como en el cargo de este año, ¿no? Como académico. Entonces, mi función era brindar asesorías a los chicos que deseasen, ojo, que deseasen, jamás impuestas, jamás obligatorias. Claro que al principio se veían reuniones generales, ¿no? Donde yo conversaba con todos los presentes y les daba pautas generales, pero luego ya era decisión de cada uno escribirme y decirme, oye, Esquerre, quiero una asesoría porque quiero crear mi horario. Oye, Esquerre, quiero una asesoría porque no sé cómo estudiar física. Oye, Esquerre, quiero aprender esto de aquí, me he olvidado o no sé cómo resolver un simulacro, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo que contigo tuvimos varias, ¿no? Más o menos unas 3 o máximo 4, me parece, cuando con algunos de Integral Medic yo habré tenido una o dos, porque yo no les podía obligar y decirle, oye, mira, nos vemos este día, sí o sí, ¿no? Al final era una decisión de cada uno. Y es por eso que quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo fueron tus asesorías? Mis asesorías, perdón, para ti. Te escucho. Yo, a ver, yo sí le daría prácticamente 100 de 100, sí, siendo sincero. Súper eficaces, súper puntuales, y yo creo que sin esas asesorías no hubiese subido mi puntaje así de una manera tan rápida, porque me daba cuenta, si yo tenía un error, ahí mismo me hacías verlo, ¿no? Y yo también era, o sea, yo he visto también, hay varios también alumnos que, por ejemplo, les hacen ver su error y no se siguen ahí metidos en ese error. Pero yo sí era consciente, ¿no? Si tú me hacías ver mi error, yo ahí mismo lo tenía que corregir. Y recuerdo el otro error que también tenía era, por ejemplo, y tú me hiciste corregirlo porque yo lo tenía en mi horario, era que yo a un curso yo le dedicaba bastantes horas. Le dedicaba 3 horas, 4 horas a física, por ejemplo. Y me explicaste, ¿no? De que uno, por lo general, cuando le dedica hartas horas, la primera hora, la segunda hora, no le da con tanta intensidad como le da en la última, o en la última media hora. Porque como ve que tiene harto tiempo, uno se siente confiado y esa confianza hace que no dé todo de sí. Y entonces, esas 4 horas que antes tenía de un curso, yo las reduje y busqué un tiempo que se acomode a mi necesidad, ¿no? Y el tiempo que yo logré fue hora y media para cada curso. No 2 horas, no hora y 45, no 3 horas, no 1 hora, sino hora y media para cada curso para estudiar. Y entonces así fue. Tanto para física como para cualquier otro curso era hora y media. Y aparte de eso también me di cuenta que tú banqueabas demasiado, ¿no? En un video me di cuenta que tu última etapa era de banquear, recuerdo en un video que dijiste, mi última etapa fue full banqueo. Y yo el primer trimestral que estuve no banqueaba, para nada. No banqueaba. Y después me di cuenta que el banquear es más que necesario, porque uno cuando banquea gana experiencia. Ajá, claro. Era que no va a haber una pregunta que, por ejemplo, a mí me sale la A, y yo estoy seguro que sale la A, y al libro le sale la E. Y digo, no, el libro está mal. Y después le pregunto al profesor, no, el que está mal eres tú, porque acá había trampa. Acá, justo en esta pregunta hubo una trampa, y caíste tú. Está bien. Y entonces, si vuelve a venir una pregunta así
así el mismo formato, la misma trampa, la probabilidad de que yo caiga ya va a ser mínima ya. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haya llegado sin haber banqueado, ¿no? Que no es lo mismo un alumno que llega con 4 preguntas de un tema a un examen al alumno que llega con 50 preguntas de un tema. Ese alumno ya llega con una experiencia ya abismal respecto al otro. Ujú. La probabilidad de que ese alumno, el otro alumno que llega con 50, que se equivoque es prácticamente ínfima respecto al otro. Ujú. Y me di cuenta de eso, ¿no? Entonces yo dije, voy a tratar de estudiar el mismo día, hora y media, pero aparte de eso, después de unos ciertos días, después, también, eso también lo aprendí en tu asesoría, el otro punto clave, el cual era no ver el tema solo una vez a la semana, sino tratar de repasarlo 2 veces como mínimo. Ujú. No, si lo viste hoy día y lo estudiaste hoy día, ya dejarlo ahí nada más, sino volver a verlo siquiera después de unos cuantos días. Y entonces dije, voy a darle, después de unos 4 días más, otra hora. Y esa hora que sea de banqueo. Y así refresco otra vez el tema. Ujú. Y así fue. Y así encontré mi rutina de estudiar. Mi clase, mi hora y media de estudios y la otra hora adicional que era de banqueo. Ujú. Muchas gracias, Fabián, sobre tu opinión. Para todos los interesados en adquirir estas asesorías de manera privada, que ya vengo realizando ya 2 años, ¿no? Pueden ir a mi Instagram, que va a estar en la descripción de este video, y ahí me pueden consultar directamente, ¿no? Con el número en pantalla también pueden escribirme y ahí van a tener la información respectiva. Las vacantes son completamente limitadas, ¿no? Limitadas. Muchas gracias, Fabián. Quisiera pasar a la pregunta de acerca de cursos complementos, ¿no? Claro, estuviste en Integral, estuviste en Vesalius. ¿Llevaste algún curso aparte, ¿no? Algún ciclo aparte, algo virtual? Hoy en día hay un montón de cosas virtuales en realidad, ¿no? Ya sea virtual o presencial. Y en caso de ser así, ¿cómo fue tu experiencia? Me gustaría escucharte. Claro, yo sí necesariamente tuve que meterme a un curso complementario en geometría porque era lo último ya que me faltaba ya. Porque ya había Ujú. solucionado todos los temas, ya había encontrado mi manera de estudiar, ya había solucionado el problema de física, ya había tomado mejores decisiones respecto a mi sueño, y ya el domingo lo había tomado como un día más de estudios, pero todavía faltaba algo más y era eso, ¿no? Geometría. Ujú. Y entonces decidí meterme al círculo del profesor Cheplex. ¿Cómo te enteraste de su círculo? Lo vi en tu canal, lo vi. Claro, yo subía ciertas publicidades, ¿no? De vez en Sí, cuando. ¿Y lo conociste? sí, en tu canal ahí justo por esos tiempos, salía, ¿no? En julio, en junio, sale Ujú. el nuevo grupo del profe. Ujú. Y ahí entonces me metí y yo recuerdo que yo cuando me metí, inicié en el grupo 4. Ujú. Yo decía, no, pero vamos a iniciar en segmentos. Y así haciendo la ficha, todo, mínimo 3 semanas, dije. Yo conté, ¿no? 3 semanas así hasta terminar todo segmento. Dije, no, yo quiero meterme ya directo a triángulos. Ujú. Y yo pensaba que el cambio era así nada más, ¿no? O sea, yo le pido al profe, ya me meto a triángulo. Y le dije, profe, yo me quiero meter a triángulos. Ya. Y me tomó examen. Me, to- me tomó examen. Me dijo, a ver, dame 4 propiedades de un rombo. Creo que una nomás le respondí. Una, dos, por ahí, más o menos. Y a ver, me puso un problema, ¿no? ¿Cuánto sale esta? Y ese problema salía con una propiedad nada más, pero yo no quiero que me digas la propiedad, yo quiero que me digas a ver qué harías en ese problema. Y no sabía, pues yo era de esos que yo era, cuando veía un problema de geometría no sabía qué hacer. Era como, me nublaba totalmente cuando veía un problema de geometría. Y después le dije que era de integral medic. Me dijo, ahí sí como que accedió un poco el profe. Me dijo, Ah. tú eres conocido, me dijo, tú eres conocido, ¿por qué no empiezas por eso? Me dijo.
Y ya me preguntó mi puntaje y ya me pasó al grupo donde justo estábamos por empezar este triángulo. Ujú. Y así al grupo 3 y ya desde ahí empecé ya, ¿no? Triángulos, rectángulos, polígonos, circunferencia, cada tema que pasábamos era un tema sellado, era un tema aprendido. Claro, Totalmente, totalmente sellado, pues, ¿no? Ya no había necesidad de estar estudiando otra vez. Y bueno, esa fue mi experiencia con el profesor, ¿no? Y lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, en geometría analítica, recuerdo, yo tenía un problema de un examen ujú, que no me salía, no, o sea, la manera que había para solucionar ese problema era muy tóxica, era ya así, no, no era tan viable para hacerlo así en un examen de admisión. ujú. Y yo le pregunto al profe, ¿no? ¿Qué solución le puede dar? Y me dice, a ver, tú dame una solución, yo te doy tres, me dijo. Y ahí me quedé totalmente sorprendido, ¿no? Con esa frase. Dame una solución, yo te doy tres más. Y lo Wow, hizo, el problema lo desarrolló así de, si yo había dado 100 vueltas en ese problema, él con una ya le salió. O sea, esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de, de acortar el camino para un problema de geometría. claro, 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 claro. ¿Y cómo recuerdas de su docencia? ¿Qué es lo que resaltas? Porque yo he tenido varios asesorados bueno, de mis asesorías, ¿no? Varios asesorados que me preguntaban también cómo puedo aprender geometría. Y yo siempre les recomendaba con el profesor Cheplex, Alfredo Zambrano, lo pueden ubicar en su Facebook, para los interesados en formar parte de sus grupos de estudio, ¿no? Y, y los chicos siempre venían, oye, es que estoy maravillado con sus clases, porque la forma en la cual desmenuza cualquier tema de geometría es muy bella, ¿no? Entonces, quisiera que me cuentes un poquito, ¿no? Cómo era el profesor en sus clases. Si es así que desmenuzaba el mínimo detalle o cómo lo hacía. Claro, así tal cual, ¿no? Cada propiedad en su círculo la trataba de mostrar y nos hacía entender que no era necesario aprender la propiedad, sino aprender el estilo de cómo resolver. Ujú. Que yo recuerdo lo primero que me quitó fue la toxicidad que yo tenía, porque yo cada vez que venía un problema de geometría, me trazaba así, trazaba, un trazo por acá, un trazo por acá. Y Ujú. yo era así, y era mucho de eso, de que geometría era trazar, trazar por trazar. Y lo primero que me quitó fue eso, la toxicidad de lo alocado que era al momento de resolver. Y empezar a ser más calmado, más sobrio al momento de ver un problema de geometría. Y como él lo dice, no, ser buen jugador. Si tú haces un movimiento, ya tienes que estar pensando en el siguiente. Y eso, y prácticamente más que la clase también en sí. Eh, Hola, hola, Fabián, ¿me escuchas? ¿Pasó algo? ¿Se cortó? sí, se había cortado. A ver, ¿Me ¿ahora sí me escuchas? ¿Me escuchas? escuchas? Espérate que se actualice tu cámara. Ya está. ¿Te vuelvo a escuchar? Ya, entonces yo era mucho de eso, ¿no? Que el profe decía, ¿no? Nos daba como que una asesoría ahí en esa clase. Decía, no hagas eso porque esto te hace demorar, no hagas esto otro porque eso no sirve. O yo recuerdo la primera vez también en el trimestral de este año, y el profe preguntó, ¿no? ¿Cuánto puntaje sacas? Y 140. Ah, no, anda pensando en el otro ciclo. O sea, esa, esa manera no tan fría, pero es realista, no es la vez, es la verdad. Sí, te puede doler en ese momento, pero es la verdad, eso quizás, más bien eso debería ser como que un incentivo de, de poder lograr más, de poder lograr la meta, ¿no? Ujú.
Yo lo tomaba así, ¿no? Como si fuese un incentivo para lograr la meta. Y eso fue al inicio, ¿no? ¿Cuánto sacas? 140. Ah, entonces ya no, ya fue, ya fue. Este examen no es para ti. Claro. Y sí, yo sí recuerdo bastante eso de su forma de característica de enseñar, pero en realidad, más que humillarte, como algunos dicen, podrían decir, ¿no? Más que darte miedo, en realidad era una forma de despertar, ¿no? Despertar tu necesidad de estudiar y tu conciencia de que puedes lograrlo, puedes lograrlo. El profesor es para mí bastante motivador y yo he escuchado de algunas academias que no me gusta porque como grita, como habla, etcétera. Yo tuve todas mis clases con él en integral, ¿no? Integral médica, integral cuando yo estudiaba en la mañana, cuando estaba en el colegio. Y desde la primera clase yo quedé maravillado, ¿no? Maravillado por la ausencia característica de no solamente centrarse en enseñarte el tema, sino enseñarte el cómo ingresar a la par, el postulante que uno debería ser, ¿no? Y eso es algo que pocos docentes tienen hoy en día, ¿no? Claro. Quisiera preguntarte, Fabián, ¿qué le dirías a tu postulante, ¿no? Que recién empezó con bajo puntaje? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué errores puntuales así le dirías, oye, mira, esto no hagas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo recomendaba bastante, recomiendo es no faltar a clases, ¿no? Pero bueno, en tu caso, ¿qué es lo que tú le recomendarías a tu Fabián de los 200 puntos, tu Fabián tal vez del cuarto año, del quinto año de secundaria? ¿Qué le dirías? Claro, también una de las cosas sería eso, lo que tú dices, ¿no? No faltar a clases. Entonces, para mí, que en la última etapa, en el último ciclo, para mí faltar a clases era ya prácticamente un pecado. Pues yo creo que llegué a faltar solo una clase y fue porque recuerdo que esa clase no era tan necesaria porque ya la había visto, o no recuerdo por qué falté, pero o sea, ya no la vi tan necesaria la clase y falté, pero solo fue una vez la cual falté en el último ciclo que estuve, porque yo lo veía así, no faltar a la clase es como si fuese algo ya, como si fuese un pecado, ¿no? Ujú. Y otra también que diría, si vas a estudiar un tema, estúdialo bien. Si vas a estudiar un curso, estúdialo bien. No estar estudiando un curso, por ejemplo, por estudiar, para que al final no sirva de nada y no aumente tu puntaje. Si vas, si vas a meterte a un curso eh, y tiene 17 temas, acaba los 17 temas y no te vayas en el tema 15, no te vayas en el tema 16, sino dale hasta el final. Y yo era de eso, ¿no? Aprendí todo eso, me fui dando cuenta solo. Y también tú también a veces me hacías ver mis errores y los corregí ahí mismo también. Y también lo que también aconsejo es que siempre busquen ayuda, ¿no? No se cierren en su mundo de que yo lo voy a lograr, lo voy a hacer solo, y no escuchar a los demás que te dicen, ¿no? Y te quieren aconsejar y tú no quieres, sino también saber que siempre ideas de otros o consejos de otros te van a ayudar. Y eso también no les diría a los que recién están empezando. Ujú. También que prácticamente les espera un camino difícil, pero que ese camino, si es que depende de ti, qué tan largo se hace, ¿no? Si es que tú aprendes a tener buenos hábitos, a estudiar bien, a aprender, por así decirlo, atajos en el camino, no se va a hacer muy largo. Y más bien Ujú. se va a ir acortando cada vez más hasta que logres la meta. Claro, perfecto, muy buenas recomendaciones, Fabián, para todo aquel que está iniciando. Espero que haya escuchado atentamente. Y ya para finalizar, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a aquel postulante que no logró la vacante en el último examen de admisión? ¿No? ¿Qué le dirías realmente, no como recomendación? Supongamos
que se haya quedado entre los 10 a 100 primeros no ingresantes, ¿no? ¿Qué le podrías decir? Ya, bueno, lo primero es que nunca dejen de luchar por sus sueños, ¿no? Que si tú quieres esa carrera, tan solo trata de dar lo mejor de ti por lograrlo. Y si empiezas un nuevo ciclo, como yo lo decía cuando empecé mi último ciclo, trata de dejar todo en la cancha y independientemente del resultado, tienes que tratar de decir, bueno, ya di todo de mí y solo falta dar el examen y ya no importa el resultado porque yo me siento satisfecha conmigo. Y bueno, empezar cada vez que empezar un ciclo de esa manera, ¿no? Como si ese fuese el último, pero no en el sentido de que te va a presionar, de presionarte, ¿no? Sino en el sentido de que este ciclo lo tengo que dejar todo. No me voy a guardar nada. Y así. Muy buena recomendación, Fabián. Siempre es lo que yo menciono también en ese apartado del tema de... Claro, si tú ves que, no, pero normal, si no ingreso al final mis papás me van a seguir apoyando, ¿qué tipo de puntaje, qué tipo de aumento de puntaje vas a tener? ¿No? Pero si por otro lado, claro, puede ser que tus papás te sigan apoyando, ¿no? Genial. Pero si tú tienes la mentalidad de, pase lo que pase, voy a sacarme la mugre por dar todo lo que yo pueda en el examen que viene, los resultados son diferentes. Los resultados son completamente diferentes, ¿no? Bueno, Fabián, quiero agradecerte realmente por tu participación en este episodio número 6, ¿no? De Hablando con la Calva. Realmente ha sido un placer tenerte el día de hoy, sobre todo porque yo recuerdo cuando teníamos esas sesiones y tú empezaste, pues yo siempre pregunto, ¿qué puntaje has sacado? Y sacaste 200 puntos, 106, ¿no? Recuerdo que también me mostrabas tus resúmenes, ¿no? El cómo ibas avanzando, el tema de cómo ibas desarrollando cada uno de los cursos. Y el hecho de que hoy en día seas un cachimbo realmente me llena de bastante felicidad, ¿no? Y ya nos veremos en la facultad. Gracias por tu tiempo, gracias por todas las experiencias que nos has podido contar, sobre todo por la transparencia de información que nos has brindado. Y bueno, quedamos en contacto para vernos en la facultad, amigo. Un gusto tener este podcast el día de hoy y muchas gracias por tu participación, nuevamente te reitero. No, más bien gracias a ti por todas las asesorías y por todo el apoyo brindado durante todo este tiempo, ¿no? Eso sí, prácticamente sin ti el camino no hubiese sido de la manera como yo lo logré. Listo, Fabián. Cuídate, el éxito es completamente tuyo, la gloria es tuya. Y ahora sí, ya a descansar, que nos queda esta última semana, el 2022, y empezar con fuerza el 2023. Nos vemos, cuídate. Y muchas gracias a toda la audiencia por vernos. Chao, chao.